Hola, ¿qué tal mi gente? Vamos a hablar hoy, como siempre, de cosas positivas de lo que está sucediendo en el país, en Colombia. Vamos a hablar también de esta mujer tóxica llamada Jubinao, de apellido Jubinao. Vamos a hablar también de lo que le pasó a Paloma Valencia por andar de brincona por ahí. Petro la cogió y la sentó y todavía no se despabila de la humillada histórica que le pegó. También vamos a hablar del señor Álvaro Uribe. Vamos a hablar de cómo en su cesta lo quieren colocar como candidato. También vamos a hablar del juicio porque pasaron cosas importantes en ese juicio. Vamos a ver qué dice Iván Cepeda de todo lo que está sucediendo. Y también vamos a hablar pues de lo que Colombia necesita en estos momentos. Eso es una reflexión que le traigo para hoy, pero antes de continuar, como siempre, la invitación es a que por favor se suscriba a este canal, no va a perder nada, hágalo. De esa manera me ayuda a seguir creciendo. Ya somos 66,000 personas vinculadas a este canal. La familia del profe Dani sigue creciendo y espero que usted haga parte de ella. Y si le gusta además el trabajo que nosotros hacemos, trabajo de periodismo alternativo independiente, aquí les dejo número de contacto y también número de Nequi y Davi Plata para donaciones. Y también si se encuentra fuera del país, es muy fácil hacerlo desde $1. Ahí está, @dedemontes92. Ese sería mi contacto. Y bueno, continuamos ahora sí, vamos manos a la obra porque empezamos con noticias importantes y noticias positivas. Y en este caso, Antonio Sanguino nos da una excelente noticia. Ministro del Trabajo dice, hoy tenemos una gran noticia para el país. El presidente Gustavo Petro firmó el decreto de formalización laboral para proteger profesores y profesoras de educación superior. Al fin un gobierno llega a proteger a nuestros profes, con el que 38,000 docentes y trabajadores pueden aspirar a ser formalizados en el país en las instituciones de educación superior. ¿Qué pasaba aquí antes? ¿O qué ha pasado históricamente? Los profes han sido humillados porque no se han podido formalizar, no han podido estar vinculados a las instituciones de educación superior, no tienen contrato sino a 4 o 3 meses, máximo 6 meses, es decir, trabajan durante el año 8 meses más o menos y eso es lo que les pagan. Estos profes de educación superior no tenían garantías hasta que llegó el gobierno del cambio y hoy le entrega esta garantía excelente. Este decreto ha sido construido de forma colectiva con los profesores y profesoras en articulación permanente con el gobierno del cambio, en cabeza del ministro de Educación, Daniel Rojas, y el Ministerio del Trabajo. Este gobierno está comprometido con la formalización laboral, el trabajo digno y con el fortalecimiento de la educación superior en Colombia. ¿Adivina a quién no le gustó este decreto? Por allá salió Pedraza hablando negrura, usted en Bogotá que votó por ella, salió hablando negrura de esto, que esto es malo, que esto no puede pasar, que eso de formalizar a los docentes, eso va a acabar con la educación superior. Dios mío, esta gente perdió todo el horizonte. Y bueno, sigamos con noticias positivas, porque el Ministerio de Salud también saca un comunicado para mejorar la calidad de vida de quienes padecen enfermedades huérfanas o raras. El Ministerio de Salud expidió la resolución 542 de 2025, una medida clave para eliminar la barrera en el acceso al tratamiento y asegurará la disponibilidad de medicamentos esenciales para estos pacientes. Recuerden que era una deuda que tenía el gobierno del cambio con las personas que tienen enfermedades raras. Hay que garantizarles todo, absolutamente todo a estas personas con este tipo de enfermedades. Y bueno, seguimos con más noticias positivas porque se formaliza la llegada del tren a Colombia. Desde la Dorada Caldas hasta Chiriguaná. Viene desde el interior del país hasta la costa. Ya hay licitación, hay adjudicación a una asociación público-privada, el cual ganó, se llama Línea Férrea Plural, estructura plural línea férrea, se llama esta unión temporal. Esta será la columna vertebral de la reactivación férrea en nuestro país. Vamos a ver este videito promocional que creo que nos tocó las fibras a todos en algún momento y lo volvieron a sacar en la presidencia de la República. Vamos a verlo. Un gran sueño que quiero volver a tener. El tren de nuevo para que mi amado pueblo vuelva a tener la alegría que hace muchos años sentí yo y quiero que mis hijos y mis nietos la sientan. Colombia del tren. Próximamente esta Colombia será movida
por estos fuertes trenes, locomotoras, que ayudarán a que estas sonrisas de miles de personas por donde pasa el tren, que asegurará la producción, la economía, el crecimiento económico y la falta de abandono a muchos de estos lugares, vuelva nuevamente como hacían muchísimos años no pasaba. Y seguimos con otra noticia positiva, y es que nuestra Fuerza Aérea, en cabeza de nuestro ministro de Defensa, adquirió los aviones, lamentablemente los aviones de guerra que se necesitaban para reemplazar a los viejísimos Kafir. Más de 50 años de uso, estaban nuestros pilotos en riesgo constante, y en favor de la vida, en favor de la seguridad de nuestro país, se hizo la compra de esta aeronave llamada Gripen. Entonces vamos a escuchar lo que dice el ministro. Para mantener la continuidad de la defensa de nuestra soberanía tenía que ser tomada lo más pronto posible. Esta decisión lleva décadas de estudio, de evaluaciones. Los aviones Kafir ya llevan prácticamente 35 años de operación, y no tomar la decisión en este momento se pone en grave riesgo el cumplimiento de una misión constitucional. El reemplazo de estas aeronaves será el avión SAP-39 Gripen. Un criterio que jugó un papel fundamental es que adquiriríamos aeronaves totalmente nuevas, cuya expectativa que se mantenga esa misma capacidad con elementos nuevos se proyecta por lo menos unos 35 años, pero que la aeronave en sí puede extenderse su operación de acuerdo a las capacidades que vamos a adquirir por lo menos medio siglo. Pero también incorporará tecnología de vanguardia para estar al nivel de la capacidad que se requiere para proteger a nuestra nación. Pero esta capacidad va acompañada de elementos muy impactantes en términos sociales, ambientales y de desarrollo de país, ya que el offset en términos comerciales es una compensación por la compra que se hace. Tendrá impactos en área energética, en el área de la salud, pero adicionalmente tendrá un componente de desarrollo importante para la industria aeroespacial colombiana. Mire que esto es súper importante cuando el uribismo ha salido a hablar justamente de que Petro en el gobierno, y sacó hasta un Twitter viejo que hizo el presidente donde hablaba en plena pandemia. ¿Se acuerdan que el señor Iván Duque iba a comprar estos aviones? Iba a comprar unos aviones gringos, si mal no estoy. El cuento es que mientras necesitábamos respiradores artificiales y recursos y ser muy prudente con los gastos, este man Duque quería hacer ese gasto, y lógicamente creo que era imprudente en su momento. Y mire que estas consecuencias de la compra de eso no se iban a ver. Es decir, con la compra, porque este avión es sueco, con la compra de este avión también se garantizó pues una conexión comercial y una ayuda entre los dos países que va a tocar el sector energético, el sector de salud, el sector de educación, la tecnología y producción tecnológica del país. Es decir, nos ganamos un aliado estratégico, un aliado más estratégico en el mundo con esta compra. Esto no impacta en nada los programas ya establecidos por el gobierno nacional, ya que el programa de financiación que se tiene contemplado fue analizado y tomada la decisión de la manera más sensata y también de la manera más responsable, para que no se afecte la vida, el desarrollo social, la economía y la prosperidad de nuestros colombianos, especialmente de las personas más vulnerables. Así es, excelente este trabajo. Por ahí me mandaban unos mensajes diciendo que los aviones no eran los mejores. Estuve averiguando, estuve viendo videos. Estos aviones cuentan con unas capacidades tecnológicas excepcionales. Hasta ahora son de los mejores aviones de este tipo que hay en el mercado. Entonces la compra sí fue necesaria. Y hablando en concordancia con esto, se lanza el despliegue de FUDRA 5. Esto se llama despliegue número 5, FUDRA 5, lo cual la División Quinta del Ejército, con más de 2.500 soldados, va a reforzar la seguridad en 7 departamentos del centro del país. Durante una ceremonia en Neiva, Huila, liderada por el ministro Pedro Sánchez, se activó la fuerza de despliegue número 5, FUDRA 5, esta unidad de la Quinta División del Ejército, altamente capacitada en infiltración, observación y ataque, equipada con tecnología de punta, estará bajo el mando del coronel John Carlos Uribe. Asimismo, en este acto se puso en marcha el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas número 9, integrado por uniformados entrenados en combate cercano, es decir, urbano, manejo de explosivos y rescate de RRA. Esto es puro boina roja, puro especialista, puras personas capacitadas para ahí sí atacar, seguir atacando y dar resultados, como decía el ministro Pedro Sánchez en el video de ayer que veíamos,
resultados importantes y positivos para final de año, donde la criminalidad esté siendo doblegada. Con estas nuevas capacidades seguiremos combatiendo con mayor determinación a los grupos armados ilegales que perturban la tranquilidad de los colombianos. Y bueno, continuamos. Quiero iniciar con esta noticia porque quiero dejarle una reflexión a ustedes, mi gente. Esa sonrisa que usted le ve ahí, Jubinao, es la sonrisa de una persona mala, dañina, que no sé si es que no estudia a profundidad las cosas, pero lo que sí tengo claro es la desconexión que tiene esta mujer con la realidad del país. Vamos a escucharla atentamente y yo les quiero hacer una reflexión. Aparentemente lo que ella propone es lo mejor del mundo. Pero ¿qué tan bueno es eso? Vamos a ver entonces. Lo que ustedes han aprobado hoy aquí es un avance social sin precedentes en Colombia. Se calcula que pueden ser cerca de 500.000 personas, si esta ley entrara en vigencia ya, las que se podrían ver beneficiados de lo que hemos llamado la pensión del cuidado, de los cuales cerca de 420.000 serían mujeres y cerca de 80.000 serían hombres, lo que quiere decir que este proyecto también cobija a los hombres que hacen las tareas del cuidado. Pero es absolutamente evidente que han sido las mujeres quienes históricamente han tenido este rol de cuidar el hogar, de cuidar a los hijos, de cuidar al esposo. E históricamente le hemos llamado a esto amor, que nuestras madres hacen esto en la casa por amor. Y como es amor, no es un trabajo, y mucho menos es un trabajo remunerado, al punto de que cuando nos preguntan qué hacen nuestras madres, en los casos de que nuestras madres hayan sido amas de casa, decimos, mi mamá no trabaja. Y ese es el paradigma, y esa es la creencia cultural, y ese es el debate que nosotros queremos abrir y que queremos transformar. Bueno, listo, está ahí. No vamos a escuchar todo esto. Yo creo que ya todos tenemos claros y yo le voy a decir qué quiere hacer esta señora. ¿Se imaginan que las amas de casa, dice ella, pudieran recibir el 50% de la pensión de su cónyuge como retribución por el trabajo no remunerado que ha realizado toda su vida? Señora Jubinao, usted es una persona en serie desconectada de la realidad de este país. En este país, cuando usted recibe cualquier beneficio, pierde cualquier ayuda estatal. El gobierno ha querido implementar en la reforma laboral y pensional, señora, que usted ha estado en contra, que las mujeres, sobre todo en su mayoría cuidadoras, tengan un bono pensional de 200 y pico mil de pesos que va a ir subiendo año tras año. Lo que se busca es que llegue al menos a la mitad de un salario mínimo. Cuando usted le entrega a estas 500.000 de personas media pensión, coge la pensión del viejo o de la vieja y la mocha por la mitad y se la entrega al otro, le está quitando, arrebatando la oportunidad de entregarle un anexo, un extra que les puede ayudar muchísimo para el pago de arriendo, de servicio, de transporte de estas personas ancianas. Usted con ese proyecto le está quitando la posibilidad de recibir recursos extras a nuestros viejos. ¿Por qué es necesario entonces mocharle la pensión al viejo en vez de entregarle un poco más? No sea tan cínica y tan descarada, señora Jubinao. Sea seria, porque usted ha estado en contra de la entrega de recursos a nuestros viejos y viejas, oponiéndose a la reforma pensional. Y ahora quiere salir con esto. Cójanle la plata, sí, pero no la del Estado, la del mismo viejo que ha trabajado 30 años, por estas pensiones. Y usted ahora quiere venírsela a mochar a la mitad en vez de entregarle un poquito más que les pueda ayudar a vivir mejor. Descarada, desconectada. No merece seguir ahí sentada dañando nuestra comunidad, nuestro país, el avance del cambio. Y ahora sí, me relajo un poco y nos vamos para donde Uribe porque nos vamos a reír un ratico. Paola Holguín, de la Espriella, la misma Cabal, mejor dicho, todos estos del centro democrático han comenzado a tirar una teoría de Álvaro Uribe, fórmula vicepresidencial. ¿Cómo la ve usted ahí? Pues raro, ¿no? Porque este man primero que todo está en un juicio. El juicio termina en agosto. Las elecciones son el año que viene. En ese sentido, el man, si queda judicializado, no podrá hacer fórmula. Empezando por eso. Listo, ahora, si no queda judicializado, queda fortalecido. Y eso es lo que ellos están mirando. Pero el cuento es que esto tiene un doble rasero. Y aquí se los vengo a explicar. Primero vamos a leer la nota. La nota la hace el diario El País. Dice, Álvaro Uribe sería fórmula presidencial. Se pregunta, Centro Democrático insiste en la propuesta. Y pues, aquí toman alguna expresión de la señora Holguín. Dice,
Ahora imagina un binomio con la contienda presidencial. Álvaro Uribe Vélez y un candidato del Centro Democrático. No hay mejor fórmula que esa. Porque indudablemente Uribe es quien da la batalla ideológica, añadió la precandidata sobre el líder natural del Centro Democrático. Señor Holguín, Uribe no da la campaña ideológica, Uribe es todo en ese país, en ese partido. Uribe es todo en ese partido. Ahí no hay más nadie. Nadie sirve, ni usted ni los otros 4 o 5 candidatos. Uribe lo sabe, por eso le ha tocado ir a los aparentes foros a liderarlo, porque ustedes no convocan. Ustedes no son líderes de nadie. Ustedes lo único que han hecho para llegar ahí supuestamente es comprar votos, utilizar los puestos públicos, irse por las ramas porque nadie lo sigue realmente, al menos que le dé preventa. Es la realidad. Y por eso ustedes quieren poner el nombre de Álvaro Uribe para poder arrastrar votos y seguidores lo que más puedan, porque solitos no van a poder. Y Petro, en cabeza de pacto histórico, van a arrasar en 2026 con ustedes. Si acaso llegan a 10 curules, porque segunda vuelta no van a llegar jamás con esos candidatos, y el señor Uribe lo tiene claro. Yo no creo que sea una idea 100% de esta Holguín o de la Priella, porque ellos no creo que tengan las capacidades analíticas. Más bien es una idea solapada de Uribe, que ha querido que ellos vayan metiendo en la conciencia a las personas con ese doble rasero, hacer creer que él es inocente y fortalecer lo que más se pueda el partido que está en decadencia. Eso es lo que está sucediendo en realidad. Esa es la verdad. Y pues vamos a hablar un poquito del juicio de este man, porque el Tuzo Sierra apareció, no fue al juicio, le tocó virtual, no fue allá a los estrados, por seguridad. Es que este man sabe demasiado. Si usted no vio esto, lo invito a que vea. Creo que en cualquier parte usted coloca Tuzo Sierra, Pablo Hernán Sierra, comandante AUC, Uribe, relacione así, en el buscador de Google, y le van a aparecer todos los videos mochitos cuando este man habló, para que no se vea las 6 horas de audiencia. Y pues vean lo que dice este man. Dice muchas cosas. Aseguró: Uribe, quiera o no, es el referente político de las autodefensas. Sin él, el paramilitarismo no sería nada, solo un político más. Y no es un político más, Uribe es el más. Él se considera uribista. Pero también hay audios y revelaciones donde dicen: ven acá, yo estoy quieto, déjenme quieto. Pero ustedes vinieron aquí a buscarme, entonces yo voy a decir toda la verdad. Y ahí está ese señor hablando. Tuvo roces con Lombana, con el abogado de Álvaro Uribe, porque le preguntó que si conocía a Uribe. Y él dice que sí, comenzó a explicar de dónde, y este man lo corta, lo manda a callar. Tuvo que intervenir la jueza a decirle: pero si usted le está preguntando y él está respondiendo. Y termina abruptamente el interrogatorio, porque este señor comienza a hablar de cuándo y cómo conoció a Álvaro Uribe, y creo que se les espelucaron todos los pelos, porque dijo: la embarré. Y groseramente intentó callar al criminal Tuzo Sierra. Vamos a escuchar aparte de esto, porque la transmisión estuvo entrecortada. Lo que alcanzó a quedar en la aplicación es: yo soy uribista, lo que pasa es que yo hablo de Uribe porque Uribe era el referente, el referente de las autodefensas, pero ahí se volvió a... Bueno, usted le sigo ahí, doctora. Uribe, quieran o no quieran, es el referente político de las autodefensas. Uribe, sin el INRI de paramilitarismo, no sería nada. Sería un político más. Y Uribe no es un político más, Uribe es el más. Entonces resulta que Uribe dejó solo a todo el mundo, porque Uribe se le olvidaron sus escuderos, Uribe se le olvidó las fuerzas militares que trabajaron en la seguridad democrática por él, Uribe se le olvidó las autodefensas que lo elegimos, lo ayudamos a reelegir en primera, segunda vuelta, se le desmovilizaron 32.000 hombres, se entregaron 18.000 fusiles, territorio liberado de guerrilla, y él se inventó la ley de justicia y paz para que contemos la verdad. A hoy la derecha no vale nada en este país. Hoy los beneficios los tiene la izquierda. Es a través del presidente Uribe que vamos a recuperar nuestro estatus político. Mis declaraciones no son con el objetivo de que el presidente Uribe vaya a una cárcel, no. Que se investigue hasta los máximos hechos. El problema, Tuzo, es que lo que dices es algo inocente, porque si alguien está untado hasta el cuello en todo esto es Uribe, entonces cada cosa que estás diciendo y que dices allá lo está hundiendo aún más. Que yo estoy aquí denunciando, sí. Pero el fin no es que yo desee que el presidente Uribe vaya a una cárcel. Si Timochenko no está en la cárcel, él tampoco.
sino que a través de él es que hay que revivir la sedición para poder conseguir la paz total de Colombia, poder politizar. Si la izquierda tiene beneficios políticos, Timochenko está en el Congreso, ¿por qué no nosotros las autodefensas? Esa es mi lucha. Y esto se consigue a través del expresidente Uribe. De resto... Esto es una realidad, yo creo que yo lo he dicho acá. A nosotros no nos sirve para nada tener preso y callado a Álvaro Uribe, por el contrario. Nos sirve más tenerlo activo y hablando, si es que se atreve a hacerlo. Si es que tiene los pantalones, si tiene los escrotos para hablar, porque esto nos ayudaría, mi gente, a avanzar unos 10, 15 años en el proceso de cambio estructural, cultural de nuestro país. Si esto se logra, que este señor hable, avanzamos rápidamente hacia una construcción de un nuevo país alejado de todo lo que él representa. Y pues el señor Cepeda se mencionó este caso, vamos a escuchar lo que dice. Ayer en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe se vivieron momentos muy interesantes en los que se puso en evidencia una serie de verdades fundamentales. Se trata del testimonio de Pablo Hernán Sierra. Aquí un resumen. Las reveladoras e incómodas respuestas de Pablo Hernán Sierra. Ayer en el juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe declaró Pablo Hernán Sierra, quien fuera miembro del Bloque Metro y posteriormente comandante del Bloque Cacique Pipinta de las Autodefensas Unidas de Colombia. Su declaración, como la de Juan Guillermo Monsalve, es de gran importancia, pues dio lugar a las acusaciones y a la operación de fraude procesal y soborno que ha derivado en este juicio contra Álvaro Uribe. Como lo hizo en la entrevista que sostuvimos él y yo en agosto de 2011, en su declaración de ayer, Sierra reiteró los orígenes del Bloque Metro a mediados de la década de 1990 y afirmó que cuando quiso declarar sobre la participación de los hermanos Uribe Vélez en ese grupo, fue excluido del sistema de justicia y paz. También sostuvo que como consecuencia del ataque del ELN a la hacienda Guacharacas, se desencadenó la violencia paramilitar en el nordeste antioqueño y se produjeron varias masacres en el municipio de San Roque. Según Sierra, en ese grupo paramilitar también participaron los hermanos Gallón Henao y Villegas Uribe, quienes crearon paralelamente la Convivir El Cóndor, que contó con la licencia del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe. Sierra inicialmente estuvo en el Centro de Formación Paramilitar de Cristales, fue informante de la 4ª Brigada del Ejército y se involucró en la financiación del grupo a través del cartel de la gasolina. Para ello, empleó válvulas para extraer gasolina del oleoducto de Ecopetrol que pasa por la hacienda Guacharacas. Al final de su testimonio y ante la pregunta del abogado Lombana, Sierra aseguró haber conocido al acusado personalmente y haberlo encontrado en 2 oportunidades. Muy incómodo. Excelente resumen nos hace el señor Iván Cepeda. Y bueno, cambiando de tema, nos vamos ahora para la peinada que le pega el presidente a Paloma. Paloma comienza a mostrar una gráfica. Dice, el gobierno prorrogó la intervención de Sanitas y no reconoce que su intervención destruyó el buen trabajo que están haciendo los privados. Es decir, el buen trabajo que están haciendo las EPS. ¿El buen trabajo en qué sentido? Pues ustedes saben que la platica se les desaparece y terminan en las campañas de los políticos, y eso justamente el presidente le preguntó. ¿Qué tapada de jeta le pega? Dice, señora parlamentaria, ¿su partido ha recibido recursos de los dueños de Sanitas? La dejó viendo un chispero total, porque todos sabemos que así es. Ellos están en la defensa de la CPS porque gran parte de los recursos de la CPS termina en manos de políticos como Paloma Valencia y los del Centro Democrático, Partido de la U y demás partidos tradicionales, y en este caso supuestamente también Jubinao, Pedraza y Miranda, porque estas señoras están en defensa de las EPS que no encuentran otro ladito por donde meterse más, sino de frente, defendiendo a quien en algún momento atacaron. Ella responde casi llorando, presidente Petro, la intervención de su gobierno Sanitas la ha destruido. Claro, ha destruido el negocio que ustedes tenían ahí armado, dañando el servicio para pacientes y el pago a clínicas y hospitales. Asuma su responsabilidad.
Cuando quiera hablamos de financiación de campaña y aquí Carmina hablando de chismes como siempre. Llevan ya casi 3 años atacando al presidente por el cuento de la financiación de campañas y no han podido hacer absolutamente nada. 3 años teniendo ellos mayoría en el CNE y ojo con lo que culmina. Y no intentes reemplazar al magistrado de oposición por uno suyo para enterrar la corrupción de su campaña. Todavía Cabal sigue llorando porque perdieron el puesto que les dejó Lord Dewey en el CNE. Les dieron el espacio, los tiempos, no presentaron a nadie, el gobierno fue y suplió ese espacio y hoy son minorías. Es decir, que todo ese cuento de la campaña de la financiación se les va a caer. Mi gente, con eso finalizo. Gracias por estar acá. Gracias por ver este video. Importante la reflexión que les voy a dejar. El uribismo tiene miedo. El uribismo es cobarde. El uribismo va a hacer todo lo necesario con tal de hacer quedar mal a este gobierno. Cuídese. Todos y todas estamos en riesgo. Chao, chao, mi gente. Nos vemos hasta un nuevo video.